que están aquí. Mi nombre es Sandra y estoy feliz de estar con ustedes una vez más en su programa de cuidado físico corporal de jóvenes por TV. Yo soy Daniel y estoy muy contento de encontrarnos en este lugar tan bonito al aire libre, pero con muchos mosquitos. ¿Cómo le hacemos? ¿Quieres que cambiemos de lugar? A ti se te acercan poco y a mí me persiguen sin parar. ¿Por qué será? ¿Acaso mi sangre sabrá más dulce que la tuya? Tal vez tu sangre no es dulce, Sandra. ¿Por qué no aprovechamos el programa y hablamos de esto? Sirve que todos conocemos por qué los mosquitos se te acercan con tanta insistencia. Muy buena idea. El programa de hoy es Sangre Dulce, Piquetes de Mosquitos. ¿Te has preguntado por qué cuando pica un mosquito sale una roncha? ¿O sabías que esos diminutos insectos pueden ser muy peligrosos? Hay mucho que conocer sobre este tema, por eso hablaremos sobre los mitos que hay alrededor de los mosquitos. Por ejemplo, ¿es verdad o mentira que todos los mosquitos pican a las personas? ¿Es cierto o falso que los atrae la sangre dulce? Nos enteraremos qué le pasa al cuerpo con los piquetes de mosquito y cuáles son los diferentes problemas que podrían transmitir con sus enfermedades. Tendremos un especialista que nos explicará sobre el mosquito Aedes aegypti y su relación con el ser humano. Habrá recomendaciones para que Daniel y todos nosotros evitemos las picaduras. Y sabremos por qué los mosquitos persiguen más a unas personas que a otras. La información está muy interesante, así que comencemos de una vez con una cápsula que nos habla sobre los mosquitos y las enfermedades que pueden transmitir. Vamos a verla. El mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, virus Zika y fiebre chikungunya, está entre nosotros. Y nuestra mejor defensa es evitar que se propague. Estas enfermedades son transmitidas cuando una persona enferma es picada por un mosquito y ese mismo mosquito pica a una persona sana. Así que tenemos que evitar ser picados, usando siempre repelente, más aún si estamos al aire libre, y colocando tejidos mosquiteros en puertas y ventanas. Hay que considerar que los horarios de mayor actividad del mosquito son las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde, que es cuando deberíamos ser más precavidos. Tenemos que estar atentos a cualquier síntoma que pueda ser señal de una enfermedad. En el dengue, los síntomas son fiebre y dolor articular. El virus Zika presenta fiebre leve, dolores de cabeza y en articulaciones, conjuntivitis y erupciones. Y la fiebre chikungunya se manifiesta con fiebre alta, dolor en las articulaciones, cabeza y músculos, erupciones en la piel, vómitos y malestar. Si presentás al menos 2 de estos síntomas, tenés que consultar a un médico. Evitemos que se propague el mosquito y estemos alerta. Tomá las precauciones necesarias. Es asombroso cómo estos pequeños insectos pueden traernos graves enfermedades. Sí, Zika, chikungunya y dengue, entre otras. Lo bueno es que esta cápsula nos enseñó cómo reconocer los síntomas de cada enfermedad. La Organización Mundial de la Salud en su página oficial menciona que la infección por enfermedad del virus Zika se presenta en niños y adultos y los pone en riesgo de tener complicaciones neurológicas, como el síndrome de Guillain-Barré, la neuropatía y la mielitis. Las consecuencias pueden ser mucho más graves que en el enrojecimiento y comezón que deja en la piel. Durante la picadura, aparte de sacar sangre, el mosquito inyecta su saliva para evitar que tu sangre se coagule. Esa saliva provoca la reacción de enrojecimiento, hinchazón y comezón en la piel. Creo que es importante saber sobre el tema, ya que los mosquitos son insectos con los que convivimos regularmente. Los virus como el Zika pueden ser muy peligrosos. Vamos con la siguiente cápsula sobre el síndrome de Guillain-Barré, una de las complicaciones neurológicas que este virus puede causar. Me urge saber. Vamos a ver la cápsula. Una de las complicaciones más graves del virus del Zika es el síndrome de Guillain-Barré. Este es un trastorno neurológico, es decir, que ataca los nervios. El Guillain-Barré provoca debilidad y parálisis en manos, piernas y rostro. Y en su forma más grave, paraliza el sistema respiratorio, lo que puede causar la muerte. Eliminar los criaderos es la única forma efectiva de prevenir la transmisión del Zika. Descarte apropiadamente cualquier objeto donde se estanque agua y mantenga cubiertos los recipientes en los que la almacena para consumo. Su casa, su patio y su comunidad son su responsabilidad. Al mosquito le ganamos entre todos y todas. Pequeñas criaturas, grandes amenazas. ¿Viste cómo una simple picadura puede provocar un trastorno neurológico? Jamás pensé que un mosquito podría agitar tanto los nervios. En la cápsula menciona que puede paralizar tus manos o tus piernas.
y hasta el rostro. ¿Qué tal si afirmamos o desmentimos algunos de los mitos más comunes sobre los mosquitos? ¡Qué buena idea! ¡Viene! Empiezo. ¿Verdad o mentira que a los mosquitos les atrae la luz? Eso es falso. Algunos insectos, como las mariposas nocturnas, son atraídas por la luz, pero los mosquitos no. Me toca. ¿Cierto o falso que solo los mosquitos hembra llegan a picar? Es cierto. Yo leí que a diferencia de los mosquitos macho, las hembras necesitan los aminoácidos de la sangre. Así es como tienen proteínas para producir huevos. Voy. ¿Cierto o falso que a los mosquitos les atrae la piel mojada? Eso es cierto. Así es que hay que tener cuidado cuando hace mucho calor y estamos sudando, o cuando vamos a albercas, a playas. ¿Es cierto o falso que la sangre dulce atrae a los mosquitos? Falso. En realidad los mosquitos se ven atraídos por el dióxido de carbono que exhalamos al respirar, pero factores como el olor, el calor, la piel mojada y la temperatura alta pueden hacer que los mosquitos persigan a algunas personas más que a otras. Seguro que tengo alguna de esas características, o varias, porque me persiguen bastante. Sí, tal vez es tu perfume. Los olores fuertes o florales de perfumes y fragancias también los atraen. ¿Qué tal si mejor platicamos con un especialista para conocer más detalles sobre el tema? Me parece bien. Vamos con él. Doctor, bienvenido. ¿Cuál es el ciclo de la vida de los mosquitos? El ciclo de vida se divide en dos, en una parte dentro del agua y otra parte fuera del agua. Dentro del agua es donde el mosquito deja los huevecillos, se convierte en larva y todo su crecimiento es dentro del agua. Y posteriormente, cuando la larva eclosiona, sale del agua y se vuelve esta parte de mosquito, y entonces puede otra vez empezar este ciclo. ¿Qué climas prefiere el mosquito Aedes aegypti? Los mosquitos de la familia de Aedes o Aedes aegypti y Albopictus, que son los principales, prefieren climas cálidos y con humedad importante o un porcentaje alto de humedad. Además, también hay factores que los pueden llegar a limitar un poco para la reproducción o para su vida, que es principalmente la altura. Hay algunos momentos o algunos lugares, por ejemplo, de nuestro país, en donde tienen una mayor altitud y no vive el mosquito, por ejemplo, Ciudad de México, aunque ya hay estudios que han demostrado que sí pueden reproducirse ahí y que pueden vivir. ¿Hay lugares del país o zonas en las que haya más mosquitos y por qué? Justamente por las condiciones climáticas. Los climas húmedos y cálidos son los que más prefieren este tipo de mosquitos, y hay estados o entidades de la República que prácticamente todo tienen esas características. Tienen una gran humedad y tienen además esta parte calurosa, o tienen climas cálidos casi durante todo el año. Entonces, estas características son las que le permiten al mosquito vivir. Algunas otras partes, como lo mencionaba, con alturas que no permiten su crecimiento, como Ciudad de México y algunas zonas de Guanajuato y Querétaro. ¿Existen condiciones que aceleren la proliferación de las enfermedades producidas por picaduras de mosquito? Generalmente las condiciones climáticas son las que más nos van a ayudar justo a la reproducción y a la presencia del mosquito, pero también tiene mucho que ver con que esté circulando el virus. Es decir, pueden estar una gran cantidad de mosquitos, pero si no hay una persona o un animal que esté infectado, pues no va a haber una transmisión. Pero mientras existan la cantidad de mosquitos adecuada y la cantidad de gente o animales enfermos, pues la enfermedad va a estarse transmitiendo de manera bastante fácil o bastante facilitada. Entonces son diferentes factores, pero se necesita eso, nada más. ¿Hay posibilidad de tener pronto vacunas contra el dengue? Bueno, se están desarrollando vacunas contra dengue, inclusive ya hay alguna de un laboratorio muy importante que ya hizo ensayos clínicos, ya han realizado algunos ensayos con algunas poblaciones, México dentro de estas investigaciones, pero todavía sigue en desarrollo. No hay ahorita una política ni pública, ni nacional, ni internacional que avale 100% este tipo de vacunas, porque todavía no se ve un impacto en el número de casos, ni tampoco va a haber un impacto probablemente todavía en
en los casos graves o en la mortalidad, pero sí ya se está desarrollando vacunas contra el dengue. Me gustó la entrevista, hubo muy buena información. ¿Sabías estos datos sobre los mosquitos, Sandra? No tenía ni idea, pero gracias al especialista ahora sé mucho más del tema. Y ustedes también. ¿Vieron lo del COVID-19 y las picaduras? Me quedo tranquila sabiendo que al menos este virus no se contagia a través de la picadura de mosquitos. Pero desafortunadamente los piquetes se pueden generar otras enfermedades, algunas que ya vimos durante el programa. Sí, por eso me gustaría presentar una cápsula que habla sobre el dengue y las fases de la enfermedad, para saber cómo actuar si se presenta en la zona donde vives. ¡Vamos todos! El dengue atraviesa por 3 fases: febril, crítica y de recuperación. La fase febril puede durar hasta 7 días, con fiebre repentina, malestar general, eritema, dolores de cabeza en los ojos, músculos y articulaciones. En esta fase se requiere reposo, hidratación, control de la fiebre y observación médica. La fase crítica puede aparecer entre el 3er y 7º día. Se inicia cuando cae la fiebre y aunque se experimenta sensación de mejoría, el reposo y la hidratación deben mantenerse. En esta fase pueden presentarse los signos de alarma que llevan al dengue grave. Los signos de alarma son vómitos reiterados, edema o hinchazón, dolor abdominal intenso, irritabilidad, somnolencia y sangrado. Basta un solo signo de alarma para acudir inmediatamente a los servicios de salud. Si no hay signos de alarma, la fase de recuperación comienza entre el 7º y 10º día. Mejora el estado general de la persona y poco a poco se reincorpora a su vida cotidiana. Identificar las fases del dengue y sus signos de alarma oportunamente salva vidas. Ahora ya sé cuáles son los signos de alarma en la fase crítica del dengue. Ojo con la fase engañosa donde se presentan síntomas de mejoría. Hay que estar atentos y seguirnos cuidando. Basta un solo signo de alarma para acudir al médico de inmediato y evitar una complicación más grave de la enfermedad. Otra cosa que es importante es que los mosquitos son amenaza para nosotros, pero cumplen una función. Yo he leído que los mosquitos cumplen una función en la cadena alimenticia. Algunos anfibios, peces, insectos acuáticos se alimentan con sus larvas y los mosquitos adultos también son alimentos de ciertas aves y murciélagos. Aún así, prefiero cuidarme de ellos. Yo también. ¿Qué te parece si seguimos aprendiendo más sobre este tema con nuestro especialista? Sí, vamos a la segunda parte de la entrevista. Nuevamente, bienvenido, doctor. ¿Por qué el ser humano es el principal huésped de enfermedades por picaduras de mosquitos? Realmente no es el principal huésped. Generalmente, o los principales huéspedes somos los primates. Entonces hay incremento de casos en la parte de los primates no humanos y en nosotros. Entonces, cuando los epidemiólogos veterinarios detectan un aumento en el número de casos en primates no humanos, pues los que hacemos salud humana tenemos que estar al pendiente, porque en esta parte donde pueden convivir, sobre todo en las partes selváticas, podemos entonces tener un aumento de casos en ambos grupos, pero realmente no somos el único. Se ha notado evidentemente más el aumento en el número de casos en los humanos, porque los humanos hemos ido a invadir zonas donde esas enfermedades existían y no existían en nosotros. Entonces es el ejemplo de chikungunya y Zika, que fueron realmente descubiertos desde los años 60, pero los grandes brotes y los grandes epidemias que hemos tenido de Zika y chikungunya han sido en los últimos años, del 2013 a la fecha. ¿El dengue afecta a adultos mayores y niños por igual? Generalmente, o la mayor parte de las enfermedades va a afectar más a los niños menores de 5 años y a los adultos mayores de 65. Sin embargo, nos puede afectar a todos los grupos de edad, independientemente de que ya nos haya dado.
sobre todo dengue. Dengue nos puede dar por diferentes virus. Existen el virus dengue 1, 2, 3 y 4. Y hay algunos estados de la República donde circulan 2 tipos del virus al mismo tiempo. Entonces me puede dar 4 veces y después me puede volver a dar otras 4 veces. Por eso la importancia de prevenir todo el tiempo en estaciones en las cuales exista mucho más reproducción, que es primavera y verano, y sobre todo en zonas cálidas y con humedad importante. ¿Qué pueden hacer las personas para distinguir con claridad entre Zika, dengue o chikungunya? Chikungunya sí es un poquito más fácil de distinguir. Chikungunya da dolores articulares muy importantes que inclusive la gente decide o no quiere moverse por tanto dolor, a diferencia de dengue y Zika. Dengue y Zika sí dan dolores articulares, pero no son tan grandes como chikungunya. Los que sí son un poquito más difíciles de distinguir son dengue y Zika, aunque una de las características importantes es que dengue puede llegar a durar mucho más tiempo los síntomas, más o menos una semana hasta 14 días, y Zika puede durar menos de 5 días. Me va a dar fiebre, pero con tiempos más cortos, me va a dar exantema, pero con tiempos más cortos, y dengue va a durar mucho más tiempo. Y un síntoma muy importante de dengue, o muy característico, es el dolor de cabeza, y la gente lo refiere como si fuera un dolor de cabeza detrás de los ojos, que nosotros conocemos como dolor retroocular. Entonces, estos son como los principales. A veces es un poco difícil de distinguirlos, tenemos que utilizar auxiliares de diagnóstico, pero a grandes rasgos, eso es lo que nos puede ayudar para distinguir estas 2 enfermedades. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando se mezcla el dengue y el COVID? Lo que puede llegar a suceder es una respuesta inflamatoria muy grande, inclusive llegar a una complicación, terapia intensiva o inclusive la muerte, porque dengue altera mucho la parte circulatoria, causa una reacción inflamatoria muy importante, al igual que COVID. Entonces, sumar estas 2 enfermedades que tienen una respuesta inmunológica severa, pues entonces sí puede llegar a afectar mucho. Por eso la importancia de prevenir ambas. Utilizar cubrebocas, vacunarme si es que me tengo que vacunar contra COVID, pero al mismo tiempo, si voy a salir, pues utilizar repelente, utilizar ropa de manga larga. Prevenir 2 enfermedades, eso es lo que necesito hacer. Qué importante es todo lo que hay que aprender sobre los mosquitos y su relación con el ser humano. Hay que estar al tanto de este tipo de información porque nos ayuda a prevenir enfermedades causadas por los piquetes. Por eso hay que recordar siempre las medidas para evitar que el mosquito nos pique, como colocar mosquiteros en puertas y ventanas. Cubrir la piel usando camiseta de manga larga, pantalones, zapatos y calcetas. Utiliza repelente contra insectos y hacerlo tal cual lo marcan las instrucciones de uso. Evitar estar al aire libre al amanecer y al anochecer, que es cuando los mosquitos están más activos. Tapar herméticamente los depósitos, tanques y recipientes con agua. Cambiar el agua de los floreros al menos una vez a la semana. Eliminar recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos. Mantener limpios los alrededores de la casa. Piensa que con estas medidas nos protegemos y protegemos a los demás. Hablando de recomendaciones, ¿qué piensas si vamos a una cápsula de activación física en donde nos enseñarán a evitar una de las grandes complicaciones al cachar una bola de béisbol? Hola, ¿qué tal? Yo soy Coach Lalo, licenciado en entrenamiento deportivo. Me acompaña Jacqueline Lagos, licenciada en ciencias de deporte. En esta ocasión vamos a aplicar una activación diferente. En esta ocasión no vamos a ocupar ni guante, ni pelota, ni bat. Vamos a realizar actividades solo de desplazamiento. Cómo anticipar, cómo adelantarnos y cómo retornar en el caso de una situación de juego para robar una base. Entonces lo que vamos a hacer únicamente es enseñar la manera adecuada de adelantarse para robarla, cómo colocarse y hacer los desplazamientos adecuados que tiene que realizar nuestro cuerpo para ser más explosivo, más eficiente y evitar posibles contratiempos como un tropiezo o como cualquier otra situación que nos haga más lento. Entonces, vamos a aplicar básicamente utilizando un espacio donde podamos desplazarnos o correr, no importa si es largo o es corto. Al final lo importante es tratar de hacer el principio básico, que es adelantarse y ser explosivos. Si no cuentas con un implemento como este o no cuentas con la base de béisbol, puedes anticiparte utilizando un colchón, un cojín o un tapete doblado donde puedas ayudarte para impulsarte y tener la sensación de estar pisando una base de béisbol. Bueno, pues vamos a empezar
con la primera parte, que sería la forma de anticiparte correctamente. Regularmente en los juegos se han llegado a anticipar con pasos laterales, lo que te hace un poco eficiente, pues no te permite arrancar de manera explosiva en la necesidad de girar tu cuerpo. Lo que tendríamos que hacer es realizar una media luna o un desplazamiento en diagonal hacia afuera, no lineal hacia la siguiente base. Lo que vamos a hacer es apoyar nuestro pie en la parte más trasera de la base o del implemento que estemos utilizando, y lo que vamos a hacer es zancada amplia, cruzada, y nos colocamos viendo hacia la base sin perder de vista el panorama de una situación real de juego. Si vamos a regresar es un movimiento explosivo a mi base, pero siempre tratando de pisar con el pie de atrás la base evitando que nos ponchen como tal. Entonces lo que vamos a hacer ahorita van a ser 2 o 3 repeticiones de este movimiento, que es la anticipación en diagonal hacia allá. Regreso a un paso largo, piso, anticipo en diagonal y regreso. Ejecutamos, por favor. Es importante mantener nuestro centro de gravedad bajo para que tengamos mayor reactividad a la hora de moverse. Las 3 repeticiones. Me anticipo sin perder de vista la posibilidad de juego de que haya un primer base que tengan que recibir la pelota para poncharte y regreses de manera explosiva. Entonces, de nuevo, colócate, pisa, anticípate, lista, regresa. Muy bien, excelente. Ahora vamos a implementar ya como tal la carrera explosiva a la siguiente base. Entonces me anticipo, me coloco y arranco a la siguiente base. Recuerden, no podemos arrancar hasta que el pitcher suelte la pelota al bateador. Esa sería la manera adecuada de robar la base. De nuevo, repite, baja, anticipo y corro. Hay que estar al pendiente de lo que sucede en el juego. Regreso, una más, última, y bajo la situación de que, bajo la situación de que me lo vaya a regresar al pitcher, al primer base, entonces tendré que anticipar si regreso o corro. ¿Arranco? Muy bien, regresa. Ahora vamos a hacer la dinámica donde ella tiene que reaccionar al estímulo que yo le diga. Por ejemplo, anticípate, regresa, excelente, acomódate de nuevo, no despegues el pie porque entonces sí te pueden ponchar. Anticípate, adelante, eso es, acomódate de nuevo, anticípate, roba base, sí, ya, muy bien. Regreso. Recuerden, nuestra posición base siempre tiene que estar un pie adelantado para poder ser reactivos. De nuevo, arrancamos, sale, roba. Muy bien, excelente. Es importante mencionar que nuestro centro de gravedad y nuestro desplazamiento tiene que ser en diagonal para yo quedar cómodo y arrancar casi directo. No tener que hacer el desplazamiento de manera lateral, pues con esto evitaríamos que nuestra rotación de piernas nos provoque un alentizamiento o un posible tropiezo. Entonces, terminamos con esta cápsula por el día de hoy. Recuerden aplicarlo en casa y nos vemos en la próxima. Estuvo padrísimo el programa de hoy. Qué curioso que podamos sacar información tan interesante de estos insectos tan pequeñitos. Es verdad, aprendimos muchísimo de los mosquitos. Ahora sabemos por qué nos pican y no solo eso, por qué persiguen con tanta insistencia a algunas personas más que a otras. También conocimos las enfermedades que pueden provocar las picaduras. Ya sabemos qué le pasa a nuestro cuerpo cuando es picado por un mosquito y por qué se enrojece nuestra piel. Conocimos la realidad de los mitos acerca de los mosquitos. Ahora, cuando te digan que te siguen por tu sangre dulce, sabrás que no es verdad. Y algo muy importante, conocimos las recomendaciones que debemos tomar en cuenta para evitar las picaduras. Daniel, ¿las apuntaste? Por supuesto. ¿Y ustedes? Por lo pronto, el repelente me sirvió mucho y ya no me molestan tanto. ¿Ya ves cómo tu sangre es igual que la mía? Sí, ponte repelente. Y tú también cuídate mucho de los mosquitos. Ya sabes cómo hacerle. Gracias. Hasta la próxima. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Cuéntanos qué te gustaría saber para cuidar de tu salud y tu cuerpo. Hasta la próxima.